¿Policías, alguna vez han recibido una llamada de todas las unidades? Y si es así, ¿qué sucedió? Yo estaba haciendo un recorrido universitario en una ciudad pequeña de Georgia cuando recibimos una llamada de todas las unidades disponibles. La dirección llegó, se encendieron las luces y las sirenas, y estábamos acelerando a unas 120 millas por hora a través de la ciudad. No tenía idea de a dónde íbamos hasta que llegamos allí. Lo único que el oficial me dijo fue, pase lo que pase, quédate en el maldito coche. Si ves a alguien con un arma, dilo por la radio así. Me mostró cómo. Si alguno de nosotros recibe un disparo, repórtalo y quédate en el coche. Luego respiró hondo, salió del coche con calma y corrió hacia una pelea de unas 40 personas frente al único club de adultos de la ciudad. Éramos el primer coche en llegar. En los siguientes 30 segundos, llegaron más oficiales hasta que superaron en número a las personas que peleaban. El oficial con el que iba estaba completamente solo durante una eternidad de 10 segundos, pero logró separar a unas 10 personas antes de que llegaran refuerzos. Fue lo más valiente y humillante que he visto con mis propios ojos. Cuando todo terminó, regresó al coche con 3 tipos borrachos y golpeados en la parte trasera. Se volvió hacia mí y dijo, entonces, ¿cuándo te vas a inscribir? Hace 25 años, en un pequeño pueblo rural, mi papá era policía de patrulla. Mi gato trajo un ratón vivo y estaba jugando con él en la cocina, y mi mamá le tiene un miedo mortal a los roedores. Así que llamó a la central y les dijo que mi papá necesitaba venir a casa. La central le dijo a mi papá que cambiara a una línea segura porque había una emergencia en casa. Mi papá estaba conduciendo de regreso a casa para ocuparse del problema cuando todos los policías de patrulla en mi pequeño pueblo, probablemente como 4, llegaron con sirenas y luces encendidas a mi casa porque escucharon que había una emergencia en la casa de mi papá. Mi madre estaba mortificada. Hace años, un amigo mío era despachador del condado. Cubría las comunicaciones del sheriff, EMS y bomberos, y también trabajaba con la comunicación con otras agencias, como los patrulleros estatales. Recibió algún tipo de comunicación por texto, no un mensaje de teléfono. Esto fue antes de que eso existiera, y se refería a un accidente con heridos en la intersección de la enero de 40 y Business 85. Algo como colisión enero de 40 Bus 85 con heridos. La forma en que estaba abreviado y escrito le hizo malinterpretarlo. En lugar de un accidente en la 85 Business, pensó que había una colisión de autobús en la enero de 40 con 85 personas heridas. Despachó cada maldito camión de bomberos y ambulancia que tenía el condado, y llegaron. Y era un choque de 2 autos con heridas menores. Ex policía aquí. La llamada de todas las unidades fue básicamente un motín en un gran club nocturno en una zona muy peligrosa de la ciudad vecina. Una vez que las cosas se calmaron y una docena de personas fueron llevadas, mi jefe quería que todos volviéramos a nuestra ciudad. Me sorprendió no solo cuántos policías aparecieron, sino de dónde venían. Condados y pueblos que nunca había escuchado antes. Busqué algunos al final del turno y algunos vinieron de 1 hora o más de distancia. No sé cuán grande era este gran club nocturno, pero evidentemente era lo suficientemente grande como para reunir a la mitad del personal policial del estado. ¿Qué tan malo fue el motín? ¿Había alguien allí con su nivel de búsqueda de 5 estrellas en GTA? Más de mí, el chico del primer recorrido. Este fue definitivamente raro para mi pequeña ciudad. Alguien llamó al 911 y afirmó que su casa había sido bombardeada. Así que naturalmente se despacharon bomberos, policía y médicos. Fuimos de los primeros en llegar y recibí la misma línea de quédate en el coche hasta que te diga que está bien antes de que el oficial saliera a ver qué estaba pasando. Los bomberos estaban buscando incendios y no encontraban nada, los paramédicos estaban buscando heridas y estado de shock y no encontraban nada, y la policía estaba buscando a los presuntos bombarderos y no encontraban nada. Desde donde estaba sentado en el coche patrulla, tenía una buena vista de todo. La casa era una casa estilo antigua de un pueblo molinero en la esquina, a unos 10 pies de la carretera. La mayor parte de la casa estaba completamente intacta, excepto por la esquina frontal izquierda, que tenía un trozo faltante de unos 4 pies y medio de alto y unos 2 a 3 pies de ancho, aproximadamente a 4 o 5 pies del suelo. Parecía como si alguien hubiera lanzado una granada casera a la esquina de la casa, excepto que no había signos de quemaduras de una explosión. El agujero era lo suficientemente profundo como para que se viera la luz desde el interior de la casa hacia el exterior. He estado sentado en el coche durante unos 30 minutos y el sol se ha puesto, con el crepúsculo oscureciéndose cada minuto.
Decidí que, dado que ninguna de estas personas había explotado, probablemente era seguro salir y echar un vistazo también. Encontré a mi oficial en la multitud y él estaba bien con que mirara y tomara algunas fotos, así que lo hice. Me mantuve al margen por lo general y estaba buscando en la hierba como todos los demás para encontrar signos de algún dispositivo explosivo cuando casi piso un enorme hormiguero a unos 30 pies de la casa en el patio delantero. Noté dos cosas: alguien ya había perturbado el hormiguero porque parecía que había un gran corte en él y, dos, no había nadie lo suficientemente molesto como para haberlo hecho. Ah, una pista. Pensé, encuentra al tipo con muchas picaduras de hormigas y tenemos a nuestro bombardero. Así que comencé a buscar huellas alrededor del hormiguero porque la hierba estaba un poco húmeda y tal vez veo demasiado ansis. Me paré entre el hormiguero y la casa y pude distinguir una línea tenue a lo largo de la hierba, hecha de guiones de un pie de largo cada 8 a 10 pies que conducían al bosque detrás de la casa al otro lado de la calle. Lo seguí para ver a dónde iban y conducían a unas vías del tren, y el rastro se enfrió. Volví al hormiguero y usé mi mano para trazar una línea que iría aproximadamente hacia la esquina de la casa que estaba dañada. Desde la esquina de la casa, miré al otro lado de la calle hacia la hierba y el bosque del vecino y vi un largo guión a través de la hierba y un árbol con un gran corte. Llamé a mi oficial y le dije que creía haberlo resuelto y que si podía venir conmigo a comprobarlo. Agarró a un par de otros chicos y nos dirigimos hacia el árbol con el corte y, efectivamente, a unos 6 pies del lado del árbol había algún tipo de rueda o freno o algo de un tren que se había salido a toda velocidad, rodó a través del patio delantero, golpeó el hormiguero y la casa y rebotó en la casa y cruzó la calle para golpear un árbol. Durante un tiempo, fui conocido en el departamento y en la oficina del gerente de la ciudad como el detective de paseo. Cuando mi amigo todavía era un policía nuevo, trabajaba en una ciudad más grande que acababa de recibir los micrófonos de hombro, ya sabes, los que ahora todos los policías tienen montados cerca de la boca para poder llamar más fácilmente. Cuando eran nuevos para ellos, llevaban un cordón en el frente de sus camisas y siempre estaban en el maldito camino y eran grandes manijas cuando la gente quería pelear con los policías. Jimmy fue llamado una noche a un barbero. Entró en el caos y casi había terminado. Era un novato siempre recibiendo los detalles desagradables, por lo que se estaba volviendo famoso entre su departamento por arruinar sus uniformes hasta el punto de que tenía que pagarlos de su bolsillo. Entró en una situación diciendo que esposara a todos los que aún estaban allí, los clasificarían más tarde. Jimmy agarró al tipo más cercano y lucharon un poco y cayeron al suelo. Al hacerlo, Jimmy se rompió los pantalones limpios por la parte de atrás. Sabiendo que iba a ser el blanco de las bromas de todos modos, giró la cabeza para anunciar a los otros oficiales, bueno, ahí va otro uniforme. Y presionó su micrófono, base, uniforme abajo. Así que todos los demás en el condado. La radio explotó con charlas, pero los 3 policías en el bar ya tenían las manos ocupadas, así que bajaron sus radios, lo que fue el error número 2. Bess decidió enviar todo con luces a la escena. Jimmy dijo que estaban contentos de la ayuda cuando llegaron los primeros coches, pero siguieron llegando. Era conocido como Jack el rompedor de radios hasta que se transfirió. Le dieron una reprimenda menor y aún tenía que pagar por los pantalones. Nunca sería lo suficientemente genial como para decir envía todo con luces. Así que hice una pasantía en el departamento de policía local en un momento en que todas las estaciones recibieron nuevos dispositivos de radio. Los nuevos dispositivos se parecían un poco a los viejos teléfonos móviles y tenían un botón de pánico naranja brillante en la parte superior. Estaba destinado a situaciones en las que un solo policía era atacado y necesitaba ayuda. Presionar ese botón resultaba en que todas las comunicaciones en el canal estándar 1 se volvieran unidireccionales, así que todas las unidades escuchaban lo que estaba pasando donde se presionó el botón de pánico. Y una llamada automática de todas las unidades libres. Todas las demás unidades tenían que cambiar al canal 2, mucho más débil, para comunicarse, pero el canal 2 solo permitía que un dispositivo hablara, por lo que básicamente, o la central o el coche 1 o el coche 2, etc., podían hablar, pero no múltiples personas al mismo tiempo como en el canal 1. Para desactivar el modo de pánico, tenías que presionar el botón naranja brillante de cierta manera, piensa en mantenerlo presionado durante 3 segundos, seguido de 4 pulsaciones rápidas, y no se podía hacer de forma remota. Esto sucedió en una ciudad bastante grande donde algunas estaciones de policía cerraban por la noche, generalmente las de los suburbios donde había pocas llamadas. Esa noche, un policía mayor cerró la estación más remota en los suburbios y decidió apagar los dispositivos de radio.
Adivina qué, presionó el botón de pánico en la parte superior porque pensó que era ahí donde se apagaban y encendían los dispositivos. Sin darse cuenta de lo que había hecho, cerró la estación y se fue a casa. Dado que era el primer día de uso de los nuevos dispositivos de radio, varios oficiales no estaban seguros de cómo cambiar al canal 2. Básicamente, toda la comunicación fue bloqueada. Pánico por todas partes, con llamadas frenéticas por teléfono móvil a la central y la central tratando de averiguar quién cerró la estación para que se pudiera desactivar el modo de pánico. Y recuerda, solo tenían una llave para abrirla. Así que esta llamada involuntaria de todas las unidades se convirtió en una situación de no hay unidades que puedan llamar. Bastantes unidades estaban ocupadas tratando de resolver la situación. Vaya lío y medio. Lo siento, fuerza policial de toda la ciudad. Se me resbaló el dedo, y no pude llamar para ayudar a resolver la situación porque me fui a dormir. Exoficial de la Real Policía Montada de Canadá aquí. En una pequeña ciudad turística, estaba trabajando en un turno regular de entre semana cuando recibimos una llamada de la central por una amenaza de bomba en el sector industrial / comercial de la ciudad. Todos fuimos allí, llamamos al escuadrón de bombas, a los perros, sacamos a la gente del área, y así sucesivamente. Estábamos haciendo control de carreteras cuando recibimos otra llamada de que la alarma silenciosa del banco local se había activado. Ahora estamos en Canadá, en una ciudad turística, las cosas suelen ser relativamente tranquilas, pero esto fue absolutamente caótico. Recibimos la llamada de todas las unidades, llamaron a nuestro destacamento vecino para ayudar, todos nos dividimos y nos dirigimos al banco. Llegamos, unos 20 coches patrulla alrededor, para ver a los empleados del banco atados y amordazados, humo por todas partes de bombas de humo. Nos dimos cuenta rápidamente de que la amenaza de bomba era la distracción. Inmediatamente sacamos un bolo para detener a los 3 hombres identificados por el personal del banco, incluido un ex empleado del banco. Lanzamos el bolo, se envió a los aeropuertos y cruces fronterizos. Logramos atrapar a 2 de los 3 tipos, el último voló de regreso a su país de origen, estaba en Canadá con una visa de estudiante. Permanecimos en alerta máxima durante días después de esto, buscando al tercer tipo. Las autoridades canadienses trabajaron con sus colegas del país del tipo para extraditarlo casi un año después. Al final, según recuerdo, unos $130,000 desaparecieron y nunca se recuperaron. Para la mayoría de nosotros, fue la primera vez que tuvimos una amenaza de bomba o un robo, la primera vez que estábamos custodiando un área esperando ser disparados desde una ubicación desconocida. Se informó que los ladrones tenían armas tipo AK. Normalmente recibimos nuestra llamada de todas las unidades aproximadamente una vez al mes o algo así. Nos enseñan que si necesitas refuerzos, si las cosas se están poniendo feas, llama y preocúpate por cuántas personas vienen después. Una unidad estaba de patrulla hace 2 semanas y un tipo simplemente comenzó a dispararle. Todo lo que la unidad pudo decir fue, 34th Street 1033, estoy bajo fuego. 1033 es el código para envíen la caballería o oficial necesita asistencia. Todo terminó bien, atrapamos al tipo sin lesiones, pero puedes apostar que cada oficial en nuestra área dejó lo que estaba haciendo y fue. Otra reciente fue un mini motín que estalló en una vigilia con velas por una víctima de asesinato. Un oficial intervino solo, mal movimiento, para detener la pelea y comenzó a recibir una paliza. Todo lo que dijo fue Padamic 1033, pero funcionó, llegaron, dispersaron a la multitud y salieron. También es una buena oportunidad para despotricar sobre una molestia mía, cuando sale un 1033, siempre hay algunas unidades que bloquean el aire con charlas inútiles. Estoy respondiendo, ¿cuál es la ubicación, despachador? Volveré a mi tarea actual más tarde. Necesitan un rifle en la escena. Me vuelve loco, salgan de la radio y dejen el aire despejado para la unidad que está luchando por sus vidas, y cada unidad no en algo absolutamente necesario está obligada a responder. ¿Por qué perder tiempo diciendo que vas? Claro que vas. Hubo un episodio de This American Life donde un oficial se encerró accidentalmente en la parte trasera de su coche cuando fue a tomar una siesta. Dejó su radio en la parte delantera, así que llamó a la central y dijo, no hagas de esto un gran asunto, solo envía una unidad hacia mí. Y luego la central procede a llamar el código de oficial caído. Así que entonces escuchó a un montón de coches encender sus sirenas y correr hacia él. Fui atropellado por alguien que huía de la escena de un incidente en el que no estaba involucrado. Simplemente se asustó y aparentemente tenía un arma.
Yo estaba fuera de mi coche hablando con la persona que llamó y mi compañero estaba tratando de detener a la persona que realmente había llamado, así que ni siquiera me vio ser golpeado. Nadie sabía que me habían golpeado o dónde estaba porque mi radio voló. Afortunadamente, había muchos testigos que llamaron al 911 y encontraron mi radio, lo que confundió al despachador porque estaba en tanto shock que hablé por la radio como normalmente lo hago, pero estaba sangrando gravemente por la cabeza y tenía una pierna rota. No sentí el dolor durante unas 2 horas, así que tuve esa llamada a causa de mí. Estoy bastante seguro de que se hizo una política a causa de mí también. ¿Qué dice la política? No moverse frente a un vehículo en fuga o amenazar con disparar a uno a menos que el ocupante esté disparando con un arma. Aparentemente, al gritar detén el coche con mi arma fuera mientras el coche aceleraba en sentido contrario por la calle fue lo que lo hizo girar hacia mí y golpearme cuando me moví fuera del camino. Quizás no fue una llamada de todas las unidades, pero el día que mi hija no respondió después de tener una convulsión febril, el despachador del 911 envió niña de 2 años no responde y tuvimos unos 30 paramédicos, policías y bomberos en nuestra casa en minutos. Vivimos en un área rural, a poca distancia de la estación de bomberos y ambulancias, y todos son paramédicos. Afortunadamente, ella estaba bien, pero fue aterrador para nosotros en el momento cuando su temperatura no bajaba y luego se desmayó. Según cuenta la historia en The Luz, Maine, durante mucho tiempo, la señal de radio de que los oficiales disponibles podían reunirse para Dunkin' Donuts era la palabra clave Broken Arrow. Un día, un no residente de The Luz estaba en la sala de redacción local cuando esto se escuchó. Se alarmó y le dijo al resto de la sala de redacción que la palabra clave probablemente significaba que la estación de policía estaba en ese momento abrumada y superada en armas, y que estaban llamando a todas las unidades disponibles para ayudar. Los reporteros se apresuraron a la escena para encontrar donuts. Esa palabra clave ya no se usa. En justicia, Broken Arrow suena infinitamente más ominoso que un descanso para una merienda. Si escuchara esa palabra clave, asumiría que algo grave estaba ocurriendo. Quiero decir, este tipo de llamadas suceden todo el tiempo, oficiales en una pelea, posible sujeto con arma de fuego, accidentes de tráfico importantes. No es nada como en las películas. Si es un incidente lo suficientemente grande, todas tus unidades disponibles van a ir. Llamé al 911 hace un par de semanas porque había una pareja involucrada en una pelea doméstica en una estación de servicio y escuché la frase "dame el cuchillo". Relaté toda la información que pude al despachador y no pasaron ni 5 minutos antes de que 2 unidades de policía del pueblo y 4 ayudantes del sheriff llegaran, armas en mano, gritando al tipo. Pensé que estaba a punto de ver a este hombre ser disparado. Probablemente eran cerca de la medianoche. No me sorprendería si esos 4 ayudantes fueran todas las unidades de servicio esa noche. Trabajo como comunicador policial en una universidad local. Normalmente, una llamada de todas las unidades es una alarma de incendio en uno de los edificios. Sin embargo, la mayoría de las veces es una falsa alarma y alguien solo quemó las palomitas de maíz en la sala de estar. Una mañana en el trabajo, nos evacuaron de un edificio de oficinas bastante grande, más de 50 pisos en la ciudad de Nueva York. Las alarmas de incendio se activaron en 3 pisos porque alguien quemó sus palomitas de maíz en el microondas. Esa persona nunca lo olvidará. Una vez recibí una llamada de todas las unidades en mi casa. La historia de fondo es que mi madre estaba saliendo con un drogadicto y todos sabían quién era. También conocían nuestra dirección. Tenía unos 15 años y una noche se descontroló y empezó a golpear a mi madre. Me involucré justo a tiempo para verlo golpear a mi hermana, que tenía 7 años en ese momento. Corrí hacia el teléfono y llamé, llegando a dar la dirección cuando me agarró del cuello y me tiró. Bueno, el despachador escuchó mi grito ahogado y lo llamó como un posible homicidio en progreso. Eso, combinado con su reputación, hizo que cada maldito policía de las jurisdicciones circundantes viniera volando hacia nosotros. Al final, creo que había más de 20 policías en nuestra casa. Terminé golpeándolo con la sartén de hierro fundido de mi madre para mantenerlo allí justo cuando llegó el primer oficial. El oficial fue muy amable y fingió no haber visto nada. Fue un ruido terrible y mi madre estuvo enojada conmigo durante meses, pero hombre, no te metas con mi hermana pequeña. Fui policía militar en una base bastante grande. Estaba terminando mi turno y siendo transportado de regreso a mi barraca por los chicos que entraban en turno para que pudiera registrar mi arma. De repente, recibimos una llamada para que todas las unidades respondieran a una sección de la vivienda de la base. Una esposa militar estaba teniendo una aventura con otro soldado mientras su esposo estaba desplegado.
Supuestamente, el esposo estaba a punto de regresar pronto, así que ella intentó terminar con el otro tipo. Él respondió apuñalándola varias veces. Mi líder de equipo y yo buscábamos en la línea de árboles con nuestras armas desenfundadas porque él estaba armado y era de noche. Sabes, en realidad pasé por el tipo con mi líder de equipo a unos pocos metros detrás de mí, y de repente el sospechoso sale diciendo, me están buscando a mí, me asustó mucho. Mi líder de equipo lo cubrió mientras yo iba a esposarlo, asegurándome de tener mi rodilla firmemente plantada entre sus omóplatos y cubriendo a fondo su torso superior en el terreno embarrado. No estoy seguro de lo que sucedió después de eso, fue llevado a una celda de detención por otro escuadrón y yo me fui a casa. Terminé siendo transferido de esa base unos meses después, pero sé que la esposa sobrevivió a las heridas. Demasiados ejemplos: disturbios en Londres, unidades atacadas con machetes, grandes grupos peleando con cuchillos, incendios en edificios, y así sucesivamente. Estaba en una de las playas frente al lago en Chicago hace unos veranos cuando, según los informes de noticias más tarde, una fiesta a un cuarto de milla del sendero donde estábamos se empezó a descontrolar. Aparentemente, la fiesta se llenó demasiado, así que un par de policías llegaron en un coche patrulla para hacer que la banda de mariachis dejara de tocar con la esperanza de que la gente perdiera interés y se dispersara. Esto no funcionó y la multitud respondió, entre otras cosas, rompiendo las ventanas del coche patrulla y rodeando a los policías, uno de los cuales hizo una llamada de emergencia. No sé los detalles, pero aparentemente los policías de Chicago tienen un código que básicamente significa deja lo que estés haciendo y ven aquí. Porque en 90 segundos, Wilson se veía, no estoy bromeando, como esa persecución épica de coches al final de The Blues Brothers. Si tuviera que adivinar, debían haber al menos 50 coches llegando a toda velocidad al paseo del lago, uno tras otro, como un desfile de coches de policía de alta velocidad celebrando el día de vamos a atraparte y arrestar a todos, que básicamente eso fue. Mi padre fue oficial del departamento de policía de la autoridad portuaria durante más de 30 años. 2 veces tuvo llamadas de todas las unidades, la primera fue el atentado del World Trade Center en 1993 y la segunda fue el 11 de septiembre de 2001. Si no hubiera fallecido por una enfermedad relacionada con su tiempo en el sitio del World Trade Center en 2001, podría transmitir mejor sus impresiones de ese día que yo. Recientemente encontré sus notas manuscritas de esa noche, estaban mezcladas en su bloc de notas y en manteles de un diner en el área. La primera y única carga de caballería que he visto fue en Brooklyn. Había una atracción en el W12 y Bowery en Coney Island a finales de los 80 llamada el Polar Express. Todos la han visto, es esa atracción que va muy rápido en círculos y luego va hacia atrás mientras suena música muy alta. Estúpido, pero lo que sea. También atraía a todos los vagabundos en Brooklyn que no podían permitirse entrar en un club o a las personas que habían sido expulsadas de todos ellos. Los fines de semana era siempre una pesadilla. Siempre había peleas, pero aprendías a dejarlos cansarse un poco antes de intervenir porque las cosas podían ponerse feas. Me asignaron a esta cosa con un pequeño ejército de otros policías novatos en el fin de semana del 4 de julio. Nos dijeron de manera muy clara que no entráramos en la multitud, nunca. Nada que suceda allí vale tu seguridad. Así que, por supuesto, estalla una pelea y alguien inmediatamente corre hacia adentro. Ahora, por favor entiendan, tienes que ir ahora, no puedes dejar al otro tipo solo, incluso si cometió un error. La multitud se aparta para nosotros como Moisés separando el mar rojo, y luego se cierra sobre nosotros y el correo aéreo. Rocas y botellas llegan volando. Estamos básicamente espalda con espalda como en la película 300, pero estamos vastamente superados en número y en estado de ebriedad. Estamos luchando para salir y hay refuerzos tratando de luchar para entrar para llegar a nosotros, pero está tomando tiempo y no sé si alguna vez has luchado por tu vida, pero es agotador. Esa sacudida de adrenalina solo te compra tanto tiempo. Entonces lo vi, una formación de cuña voladora de caballería cargando por la West 12 hacia la multitud a toda velocidad. El sargento en el medio con su porra extendida como si estuviera ordenando una carga y una sonrisa que decía que había esperado toda su vida para hacer esto. Creo que el caballo también estaba sonriendo. Escucharás el término crash muchas veces y es hipérbole. No aquí. Estos tipos se estrellaron contra este motín y enviaron cuerpos volando por todas partes, como la proa de un gran barco de guerra cortando un mar tormentoso, un barco de guerra azul, negro, de cuero y rouen. La multitud se dispersó en unos 3 minutos, igualmente sorprendidos por lo que vieron como, sinceramente, los policías a pie estábamos.
Sé que a veces la gente se queja del costo de mantener unidades de policía montada porque se consideran un telón de fondo innecesario para fotos de turistas, pero Dios mío, soy la prueba viviente de que son mucho, mucho más valiosos que eso.